Y dicen que el que busca encuentra, pero también el que no busca encuentra, porque también dicen que la verdad tiene una forma especial de manifestarse. Y esto fue lo que le ocurrió a una persona en Australia. Y es el titular de la noticia dice: hombre se disfrazó de payaso para una fiesta y descubrió que su esposa le era infiel con su propio hermano. Resulta que el cuento es así, para hacérsela más corta, es que había una fiesta de cumpleaños, el niño, que era el sobrino de este protagonista, cumplía años y el papá de ese niño, que era su hermano, pues decidió animar la fiesta disfrazado de payaso. Pero justo antes de la fiesta, él se sintió mal. Entonces su hermano dijo: bueno, pues yo me disfrazo de payaso y animo la fiesta para que su hermano descansara. Y estando disfrazado de payaso, llega la esposa de él, que era la amante de su hermano, y bueno, ahí se dio cuenta de absolutamente todo. La infidelidad duele, es terrible. De las cosas que se manejan a nivel de terapia de pareja, uno de los casos más difíciles de manejar es la infidelidad por todo lo que representa. No solo representa que yo como ser humano tengo unas herramientas psicológicas, mentales y emocionales para responder a este tipo de situaciones, sino que también depende de los valores sociales y los valores de las relaciones, como tiene que ver la lealtad, la honestidad, la buena comunicación, la fidelidad y ese tipo de valores que es difícil de que se manifiesten en una relación cuando no hay un compromiso pleno. El sentimiento es aún más terrible en la infidelidad cuando se trata de una persona de la propia familia, porque se supone que las personas que tienen nuestros lazos, con las que tenemos lazos de sangre, que son de nuestra familia, con quienes hemos vivido desde niños y nos hemos conocido, y en este caso un hermano, pues debería ser, entre comillas, mucho más leal que una persona extraña que aparece en nuestras vidas. Entonces se vuelve un poquito más doloroso y no solo genera caos a nivel de la relación de la pareja, sino a nivel de toda la familia. Hay familias que se han terminado separando, que se han dejado de hablar y que han causado esa pelea eterna dentro de la familia durante toda la vida, pues por estas cosas que ocurren. Las infidelidades definitivamente no son iguales, y no solo se trata de amar a otra persona o tener sexo con otra persona, sino es de poner en tela de juicio todos aquellos cimientos que hemos construido dentro de la pareja y que hemos construido dentro de la familia. Hay factores que hacen que el significado tanto psicológico como emocional sean diferentes, y hemos mencionado algunos de ellos. También puede ocurrir con aquellas personas que son amigos muy cercanos y resulta que la amiga más cercana y la mejor amiga termina siendo en algún momento de la vida la amante de la pareja de uno, y esto genera un caos terrible y ponen entredichos sobre todo la forma de actuar, la forma de ser, la forma de sentir, la forma de valorar a quien se tiene al lado. ¿Qué deben hacer si ustedes han transitado por este tipo de episodios o situaciones en su vida? Primero hay que hablar. Entonces, en la infidelidad siempre hay que hablar. Aislarse no es lo correcto. Quedarse callado tampoco es lo correcto. Quedarse callado para evitar los problemas familiares y todo el boom que puede ocasionar tampoco es lo correcto. Pero también hay que saber comunicar. Entonces, hay que saber con quiénes se habla, de qué forma se habla, cómo se maneja la situación. La primera persona con la que se habla, pues es la pareja, es la persona que ha cometido el error, la otra persona, y dentro de ellos, luego de superarlo, podemos trascender al resto de la familia, pero no al revés, de contarle primero a la mamá, la tía, a la otra persona, y armar un caos a veces que las personas involucradas no lo han podido ni siquiera conocer para que tengan una oportunidad de responder. Obvio, ya sabemos que la infidelidad no tiene respuesta, que la infidelidad no es un accidente, que alguien lo decidió, y como alguien que es de mi seno familiar decide hacerme daño emocionalmente a raíz de un amor, una fe, una atracción. A veces lo que hemos dicho también es que se concibe que el amor es un accidente. Entonces, a veces se confunde el amor con la atracción. Entonces, puede que a uno le atraiga la novia del hermano, puede que pase todo eso, pero por encima de la atracción que uno pueda sentir, siempre están los valores que conectan a estas familias y que establecen esas relaciones duraderas y sanas dentro, a nivel familiar. Entonces, primero hay que hablar. Segundo, hay que valorarse también. Yo siempre hago un llamado a la dignidad, y es que tenemos que ponernos pues en el puesto siempre y no andar peleando por lo que no hay que pelear. Entonces hay que dimensionar la situación como sucedió. Probablemente estos problemas de infidelidad terminen con la relación de pareja allí, porque es muy difícil
volver a reunirse otra vez con las mismas personas y ver en las reuniones familiares a esta persona con la que ocurrió este tipo de problema. Pero hay que valorarse, hay que tener dignidad, hay que tener un poquito de respeto por sí mismo, verle el lado positivo. Y el único lado positivo que tiene la infidelidad es que le hace a uno reconocer que la relación que tenía con esa persona no tenía el compromiso suficiente ni el valor suficiente para mantenerla. Entonces probablemente terminen en esa finalización. Hay que trabajar un poco más en no en ser mejor persona, no es sentirnos culpables y ahora echarnos el agua sucia, porque así se acostumbran, ¿no? Entonces la persona que le pone a uno los cachos viene y le bota a uno el agua sucia y le dice, es que tú me dejaste hablar, es que tú dejaste de ser, es que tú ya no eres igual, es que tú ahora te engordaste y es que tú ahora tal cosa. No, no se dejen echar la culpa. Sí hay que trabajar en uno mismo, pero trabajar en la forma y en el filtro que hay que tener para poder seleccionar con quién está y con quién no está. Y también de no ser como el bobo ahí del paseo que no se dé cuenta de las cosas. A veces vemos las situaciones que ocurren, vemos ciertas especialidades y no le comunicamos a la pareja que hay que poner ciertos límites, incluso en las relaciones intrafamiliares. Entonces yo no puedo permitir que mi pareja que se amaba con su prima y fue su primer amor en alguna época de su vida y me lo contó, ahora, cuando está ya de adultos, entonces también tenga las mismas especialidades y que se vayan a ver televisión juntos y este tipo de situaciones hay que comunicarlas y hay que decirle claramente, esto me genera a mí miedos, me aumenta a mí mi ansiedad de pareja y no es justo emocionalmente conmigo que tú, que tuviste una relación con una prima iniciando tu vida amorosa, ahora le des tanta especialidad que a veces siente uno que es mayor que la que tienen con la propia pareja. Entonces hay que trabajar un poquito en la dignidad, poner freno, poner límites, compartir un poco más. Entonces hay que reconocer que los seres humanos somos erróneos y cometemos errores y hay que compartir un poquito más con las familias. Cuando la pareja dice, ay, me voy porque es que es mi plan familiar y que me voy con los primos que llegaron de Venezuela y que llegaron de yo no sé dónde, pues hay que estar ahí también. Hay que ser un poquito sigiloso, un poquito agudo, un poquito zorro también en ir un poquito más allá de las situaciones y estar para darse cuenta si hay microinfidelidades en el seno familiar, si hay unos coqueteos adicionales que no valen la pena y que no tienen justificación y si esa persona está actuando comprometidamente o no con uno. No hay que aislarse, ¿no? Pero también hay que estar en los espacios. Hay que buscar, si acabas de ocurrir esa infidelidad, busquen amigos, busquen su grupo de apoyo. No la familia en este caso no nos sirve como grupo de apoyo social, pero sí hay que buscar unos amigos que le ayuden a uno, que le pongan el hombro, que le ayuden a reflexionar y a meditar antes de actuar impulsivamente, generando un caos peor del que puede ocurrir. Puede ser que alguien termine la relación y que no genere tanto caos familiar. También puede haber el caso en que alguien termina la relación, pero genera un revolcón familiar en donde se destruyen las familias. No podemos involucrar ni hacer responsables de lo que ocurre en un adulto a los padres de ese adulto. Entonces no me tengo por qué dejar de hablar con mi tía y tengo que dejarme de hablar con mi abuela y ese tipo de cosas no, porque eso no sería como un acto más bien como maduro de nuestra parte desde el punto de vista emocional y tampoco sería un acto cargado de responsabilidad afectiva con respecto a lo que tiene que ver con el mantenimiento de esos lazos familiares. Y hay que buscar ayuda. Yo voy a invitar a mis compañeras de SED, creo que estoy hoy con Ángela y con Liz, para que hablemos un poquito de este tema y lo barajemos un poco más despacio, porque es que no es lo mismo, no es igual la infidelidad con alguien ajeno a la familia que la infidelidad con alguien con quien ya tenemos lazos de afecto, lazos de amistad, tenemos historia construida, como es el hecho de un familiar. Liz, ¿qué opinas al respecto? Y si tienes alguna inquietud aquí, ampliémosla, que eso es lo que nuestros televidentes necesitan. Martín, hola, saludarte primero, bienvenido al Combo del Eje. Martín, estamos acá como preocupados todos hablando del tema, escuchándote por supuesto, porque la infidelidad por sí ya es dolorosa, lastima, afecta en la autoestima, en el amor propio. Yo siempre lo he reconocido y he tenido que vivir infidelidades por parte de mi pareja y la verdad, cómo me ha afectado a mí como mujer y como persona ha sido increíble. Entonces, al día de hoy pensar en la infidelidad es muy difícil. Si da duro con personas que tú no conoces,
con personas que son medio cercanas, imagínate con un lazo de familia, yo no me imagino, porque acá estábamos hablando con mis compañeros de trabajo, que se dan los casos, Martín, por ejemplo, con la mamá, o sea, imagínate que la mamá esté con el novio de uno, o sea, eso para mí sería fatal, o sea, imposible de superar. Si la infidelidad es difícil de superar, imagínate con la mamá o con una prima o con un hermano o con un tío. De verdad que me parece muy difícil este tema, y el caso que nos diste del hermano también me parece increíble, porque el hermano es ese que, con el que uno creció, con el que uno siempre está. ¿Cómo vas a hacerle daño a esa persona que tanto amas? Y ahí es donde voy a remitirme a la pregunta, Martín, porque he escuchado de algunos casos pues, que le ponen los cachos, supongamos, con el hermano, y termina teniendo una relación seria y duradera. ¿Esto es posible? Y cómo la otra persona, Martín, es que yo me pongo en ese lugar, soy muy empática con ese dolor, cómo la otra persona durante toda su vida va a tener que soportar que su hermano terminó con su novia y tienen una relación en la que son felices. Es demasiado difícil. Vieras que los casos son reales y se presentan. Como seres humanos ya sabemos que ocurre de todo en este mundo y no podemos desconocer que sí pueden ocurrir ese tipo de situaciones. Por ejemplo, el del hermano que me dices ahora, pero también el de las mamás. En Uy, el sí. caso de las mamás, resulta que son mujeres que a veces han tenido sus hijos a muy temprana edad. Entonces, en ese momento, digamos que en ciertos 10 años más tarde, 15 años más tarde, son equiparables, digamos que físicamente, biológicamente y en madurez emocional junto con la hija. Incluso encuentra uno hijos que fueron criados por sus abuelas o hijas que fueron criadas por sus abuelas, y su madre tal vez tomó otro rumbo y le dejó su hija a su abuela. Entonces, estos lazos de madre-hija no se construyen de una forma tan sólida ni tampoco tan honesta y tan clara, cimentados sobre valores, y se generan también algunos ciertos rechazos. Madres que han rechazado a sus hijos de entrada, rechazaron el embarazo, generaron adentro en su inconsciente algún tipo de rechazo y algún tipo de competencia incluso con su propia hija. Entonces, cuando se da la oportunidad, conciben la libertad como tomar ese tipo de decisiones y conciben el amor como un accidente. Es que ocurrió, simplemente se dieron las cosas, lo uno llevó a la otro, esto lo llevó a lo otro, y se dieron las cosas. ¿Qué culpa? Es que no mando sobre mi corazón, es que yo no tengo control sobre mis sentimientos, es que uno no sabe de quién se enamora y de quién no. Pero son puras excusas, demasiado como sin sentido, por no decirle otra palabra, ¿no? Entonces, porque me censuran acá. Entonces son excusas que no tienen asidero en la razón, en la verdad, y que simplemente provienen de una historia negativa que se ha desarrollado en madre e hija, y de un poco una construcción que no fue sólida. Dime, Liz. No, Martín, que voy a hacer referencia a una serie, no sé si ustedes se la vieron, donde se hace caso, la mamá se enamora del novio de la hija, en Sinceros no hay paraíso, pues no sé si la recuerden, y es muy difícil porque él todavía siente cosas por la hija, y en el transcurso de la serie, pues obviamente él todavía mira a la hija con otros ojos, pero la mamá está perdidamente enamorada del muchacho, y la otra pues también siente algo por él. Entonces me imagino, Martín, que esto se convierte en un conflicto familiar terrible, o sea, de verdad que necesitan psicólogos los tres. Claro, y el conflicto ¿dónde inicia? En que las personas no son conscientes de lo que está ocurriendo, no son conscientes del daño que le generan a la otra persona y no Ujú. buscan ayuda profesional. Son personas que creen que es que la vida es así, están perfectos, a veces tienen rasgos narcisistas también en conjunto con otro tipo de rasgos que se presentan en esta serie, que tienen que ver con el tema de romper con los límites, de romper con lo legal y cosas así, que se les hace fácil también romper los valores intrafamiliares. Entonces, vienen muchas como bemoles ahí. Y en el caso del hermano, a veces pasa que, y ocurre en las familias, que una persona estaba enamorada de un hermano, pero ese hermano estaba comprometido. Entonces, por estar cerca allí, eso es el inconsciente hablando ahí, ¿no? Terminan involucrándose con el hermano que estaba libre. Y en algún momento de su vida aflora esa libertad, y es cuando empiezan y se enredan con el hermano que en realidad era el objeto de su afecto en el momento en que inició una relación con el otro hermano. Entonces, el hecho de no ser honestos con nosotros mismos es que uno empieza a ser libre en el momento en que Sí. uno se reconoce tal cual es, y en el momento en que uno reconoce los sentimientos. Y aunque de verdad el amor, a veces la atracción más que el amor nos mueve unos instintos muy bajos, pero uno sabe
que si estoy sintiendo algo por alguien inadecuado, aparece la razón y aparece lo que nos hace diferentes de los animales en el mundo, y es la razón, lo cognitivo, tomar decisiones ejecutivas, tomar decisiones razonables. Entonces, aquí está pasando algo, aquí esto me está entusiasmando demasiado, entonces yo pongo distancia, me alejo, pero eso lo hace una persona que es consciente, que es madura, Importa. que tiene esa madurez emocional, que también es responsable con los otros y que sabe que sus actos pueden dañar o construir a los demás. Entonces, ahí es donde pasan este tipo de cosas. Pero bueno, Ángela, yo no sé qué opinas tú con respecto a esto, y si tienes alguna pregunta, aquí estoy. Bueno, Sí. parece que hay inconvenientes de audio, pero entonces sigamos hablando con... Dime, Sí, Liz. es que tengo muchas preguntas. A mí lo más cercano que me pasó, Marten, fue con una mejor amiga, que también es terrible porque hay personas que se convierten en familia, o sea, los vínculos afectivos que uno crea con los mejores amigos son para toda la vida. Y como decías tú, tiene que ser uno ponerle mucho la razón, porque cuando uno siente como que le gusta a alguien que es, yo prefiero irme, alejarme, desaparecerme, irme del planeta, de otro país, de otra ciudad, porque es que uno primero piensa en ese dolor del otro. Entonces, Martín, cuando me pasó, pues obviamente para mí fue un golpe muy fuerte, no estaba tan madura como estoy ahora, ya alcanzando mis 40 años, entonces me dio más duro todavía porque no entendía muchas cosas de la vida y me preguntaba algo, Martín, y es, porque uno busca culpables, ¿cierto? Entonces en ese buscar culpables uno decía, pero ¿quién es más culpable? Ella, que es mi mejor amiga, que estaba conmigo, que sabía que lo amaba, que yo le contaba todas mis experiencias, todas mis cosas con él, o él, que es la persona con la que yo estaba y a quien yo le había brindado ese amor. Entonces ahí entra uno como en esa confusión y en pensar a quién debo juzgar o con quién me debo quedar, porque aparte cuando te son infieles con la mejor amiga o con alguien de la familia, no sé, porque no me ha pasado con la familia, después llega la persona y perdóname, es que ella se me metió por los ojos, es que no sabía qué hacer y entonces ahí uno qué hace, con uno, con el otro o queda confundido. Sí, no, y es que lo único que se mete por los ojos es mugre, no es nada más. Entonces, si alguien le dice a uno esa excusa boba, es que se me metió por los ojos, Sí. ¿y qué se le metió? Mugre, o sea que esa persona, entre comillas, es mugre, o sea, es una persona que se comporta mal, es una persona que hace daño, es una persona que no tiene valores, pero la otra persona que dice es que se me metió por los ojos, pues también es una persona que demuestra una debilidad en su estructura emocional, que no tiene esa capacidad de tomar decisiones y que no es empática, porque es que la empatía también tenemos que ver eso, y es que las empatías no son simétricas, es decir, si yo me encuentro contigo, puede que coincidamos en la empatía y que tú tengas un mismo valor, le das un mismo valor a la empatía por el otro que el que yo le doy, pero si yo me encuentro con una persona que tiene otro diferente grado de empatía, que en cierta forma es rebelde, que en cierta forma concibe que la libertad es el libertinaje de tomarse el mundo a su antojo y hacer lo que quiera, al egoísmo de sus sentimientos, ser egoísta con sus sentimientos, pues es una persona que no es empática. Antes de tomar decisiones, uno siempre debería tener en cuenta al otro. Y Sí. aquí culpables en realidad terminamos siendo todos. Digamos, alguien me va a decir, pero ¿cómo voy a ser yo culpable si es que a mí fue a la que me pusieron los cachos? Pero es que miren, somos todos grandes, ¿no? Y todos tenemos la capacidad de ver, de intuir también y de observar. Y a veces nos hacemos los bobos y no creemos ciertos comportamientos del otro, no comunicamos, no establecimos ese vínculo. La otra persona también es responsable, y la persona, el cacho y el que pone los cachos, todos somos corresponsables aquí. Sí, lo ¿A quién le percibo. duele? Al que le ponen los cachos. Entonces aquí está en una posición más de víctima, por lo tanto, los corresponsables directos son los otros dos. Y esas dos personas no tuvieron la empatía, no tuvieron la compasión y no tuvieron el compromiso suficiente, porque se recuerden la palabra compromiso. Si yo tengo una familia, estoy comprometido con mi familia. Y por más que me guste la novia de mi hermano, pues ya esto está cancelado. Ahí hay una raya y hay un muro impenetrable que en la mente se tiene que borrar. Y en la medida en que yo lo borre de mi mente, esa atracción que tengo por esa persona, pues se va convirtiendo en un hábito ser buena gente, ser honesto y ser leal, que es lo que hay que trabajarle mucho de eso. Ya tenemos a Angelita nuevamente aquí con nosotros. Te doy la palabra, Ángela. Gracias, mi Martín. Ahora sí ya me pueden escuchar claramente. Listo.
Ustedes continuaron hablando del mismo tema y me encantó que continuaron como en la misma faceta y es que yo quería hablar justamente de la responsabilidad. Te voy a hacer dos preguntitas, pero primero me parece importante enfatizar en la responsabilidad que tenemos que tener como individuos, no solamente en nuestros actos y esperar a ver qué pasa si hago esto o aquello, sino también tener responsabilidad afectiva con la otra persona, porque es que no es solamente como lo que tú decías, es ser egoísta. Entonces lo que yo siento y es porque se me metió al ojo, no. También seamos responsables afectivamente con la otra persona y la responsabilidad afectiva se une con la empatía. Para ahí te hago dos preguntitas, mi Martín. Entonces, mira, la primera preguntita es que científicamente se ha estimado que por cifras en la búsqueda de estas páginas para mayores, claramente en pornografía, tiende a generar más morbo el hecho de que haya cierta conexión entre ambas personas o tres personas o cuatro personas que vayan a cometer pues estas acciones. Entonces, mi pregunta ahí es, ¿qué tan probable es que el ser humano tenga ese morbo tan alto que no lo saca a la luz pública, pero que cuando está solo, sí lo busca y satisface sus necesidades con ese tipo de contenido, por un lado? Y por el otro, la otra preguntita es si de pronto estas personas que cometen infidelidad, por ejemplo, con una madre, con un padre, de pronto, ¿crees que en la parte psicológica es que estas personas tengan un vacío emocional desde su infancia, que no tuvieron la madre presente, que no recibieron el amor debido y que de pronto encontraron en esa persona lo que ellos nunca tuvieron en la infancia? Pues claro que sí, Ángela, así es, y televidentes. De- Es necesario entender primero, con lo primero que me dices, es que lo que nos hace diferente de los animales, de las diferentes especies, lo que nos hace diferentes es que tenemos esas funciones ejecutivas aquí en la corteza prefrontal que nos permiten decidir, racionalizar. Entonces digamos que el morbo hace parte de esos comportamientos animales instintivos y no nos vamos a negar que podemos pensar, podemos sentir cierto tipo de atracciones y sobre todo en las cosas que son más básicas del ser humano o de todas las especies, como tiene que ver con la sexualidad. Claro que sí, lo tenemos, pero ¿qué nos hace diferentes? Estas funciones ejecutivas en la corteza prefrontal. Entonces yo todo lo que me atrae, todo lo que deseo hacer, lo pienso. Imagínense ustedes a alguien que está en el colegio, pues adolescente, entonces quiere hacer un chiste y entonces va un compañerito por el lado y ¿qué le dice el instinto? Metámosle zancadilla a ver y nos reímos todos de este chiste. Pero ¿qué le dice a uno la corteza prefrontal? Pilas, mide las consecuencias porque se puede caer, se puede golpear, le puede ocurrir un accidente, puede morir en un accidente de estos. Esa es la diferencia con los animales, lo que nos hace una especie diferente. Pero ¿qué hacemos? Que nos quedamos queriendo comportarnos sin que estas funciones ejecutivas funcionen. Y eso no es así. Lo que nos hace portarnos bien, entre comillas, es medir las consecuencias de lo que estoy haciendo. Cuando yo mido las consecuencias y el equilibrio, la balanza no me da, pues debo evitar cometer ese tipo de actos. Y ahora viene la segunda parte que tú me dijiste, Ángela, y es que el tema de valores. Entonces, ¿cómo construyo yo el aprender a medir consecuencias en mi corteza prefrontal? Pues yo lo construyo a partir de los valores que aprendo, a partir de la forma como la familia me enseñe, a partir de los vacíos o heridas que niñez que pueden ocurrir. Cuando yo veo que ocurren estas cosas de niño, puedo normalizar en mi vida de adulto lo que ocurrió con mi familia, con mi abuela, con mi mamá, con mis primos. El normalizar esto hace que yo tome decisiones inadecuadas. ¿Y cuando me doy cuenta que estoy tomando decisiones inadecuadas? Tal vez me dé cuenta cuando la embarre por primera vez y cuando le haga eso a mi hermano. Y en ese momento, ¿qué debo hacer? Pues busco ayuda, me evalúo, analizo quién soy, analizo de dónde viene este deseo de pronto a veces, entre comillas, hacerle daño a mi familia, quitándole sus parejas o cosas así que a veces ocurre y se vuelven comportamientos repetitivos. Y al encontrar yo dónde fue que se generaron esas heridas y esos vacíos, pues el profesional o los profesionales me ayudan a cambiar mi chip. Cuando yo somos humanos, cometemos errores, pero tenemos la responsabilidad de ser conscientes de nuestro error y de repararlos. Eso es lo que nos hace diferentes. De resto seríamos
animalitos que están por allí actuando sin razón. Entonces, uno no puede decir que el perro pitbull, que es asesino por naturaleza y que yo no sé qué, que sus instintos y que el perrito pitbull ha debido pensar y que iba a dañar a alguien antes de morderlo. No, porque es que ellos no tienen esa corteza prefrontal y actúan de acuerdo al aprendizaje que tuvieron cuando fue en una familia, en un seno violento, que lo enseñaron a morder y a maltratar. Entonces eso puede pasar, pero eso no pasa sino con el pitbull, pasa con el chihuahua. Y entonces el perrito inofensivo, chiquito, bonito, y termina siendo a veces más agresivo que un perro de estos, dependiendo del modelo de aprendizaje que tuvieron. Entonces los valores deben cimentarse, pero como no tenemos el control de eso, porque ya nacimos, ya generamos ese error en nuestra vida, sí, como adultos tenemos la responsabilidad de saber que hay un error en nosotros y que ese error le está haciendo daño no solo a mí, sino a los demás, y debo comprometerme con esa solución. Ahí hay que tenerlo en cuenta. Este es un tema delicado de la infidelidad siempre, y yo hoy quiero hacer una invitación a nuestros televidentes porque me parece bueno y valioso que todos sepan que ocurre de muchas formas y cómo reaccionar. Yo les invito a que a nuestro WhatsApp o a nuestras redes sociales nos escriban sin decirnos nombre, su caso de infidelidad. A veces hay casos que son salidos de todos los cabellos. Yo trato de buscar casos raros para que ustedes puedan también encontrar las cosas que pueden ocurrir. Entonces los invito a que nos escriban allí. Recuerden nuestro WhatsApp, que es 300-156-5631, y aquí en los miércoles siempre estamos para resolverles esos asuntos de pareja que tanto nos duelen, que tanto nos agobian, y ayudarles un poquito en esa construcción del amor y del amor sano con el que todos queremos envejecer y ser felices y estar tranquilos. Tenemos que volvernos buenos amantes, pero no desde el sexo, buenos amantes desde los valores, desde el compromiso. Así que los invito a eso. Y bueno, esto ha sido todo por hoy, pero el viernes, mañana están de trasteo, yo no los voy a acompañar, pero estaré muy acá viéndolos allá en Belalcázar, a todos transmitiendo. Y el viernes estaremos con un tema un poquito más del campo de la sexualidad, y seguramente les toca a muchos, es cuando sentimos vergüenza en el momento del delicioso. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué es lo que está ocurriendo? Sentir vergüenza, sentir pena nos puede inhibir el placer. Así que el viernes vamos a hablar del tema, y esto ha sido por hoy en un tema para construirnos entre todos, gente de mente.